mejor. Vale. Vale. ¿Ya? Yo cuando veo su mujer me siento mal. Ya, pero no digas nada. Buenas tardes. Antes de comenzar, gracias al teatro y a todo su equipo por hacer posible este encuentro de la SAO. Estas mesas redondas que se hace justo antes del estreno de cada ópera de la entrada de la temporada. Lo que pasa que la mesa redonda de hoy, esta tarde, es muy mágico, es muy especial, porque se trata de Carmen. Estamos a las puertas de ver el estreno de Carmen mañana, en el primer reparto, y pasado mañana con el segundo reparto, después de demasiados años. La última vez que este teatro programó Carmen fue en la Expo, precisamente el 24 de abril de 1992. Entonces, para mí y para todos, es un gran privilegio tener con nosotros esta tarde a tres cantantes de tanto renombre que han cantado en los teatros importantísimos, que tienen premios, y quizás lo más importante de estos cantantes es que han sabido calibrar y medir sus papeles, sus momentos de la carrera y cantar el papel cuando toca, y esto no se ve tanto hoy en día. Entonces, bienvenido a Ketevan Kemotlitze, Gracias. a Sandra Fernández y Hola. a Simón Orfila. A vosotros dos les hemos visto juntos en Ana Bolena, que fue en 2016, y en otras óperas también, antes de, aquí en Sevilla. No, en Sevilla solo en Ana Bolena. En Ana pero Bolena. nuestra primera colaboración ha sido en Chile. Sí, Santiago 14 de Chile. años. Sí. Hace 14 años. Hace 14 años. Figaro y Querubino. Sí. Así. Empezamos con Quirino. Así que tenéis Sí. buen feeling. Sí. Y a Sandra también, que lo hemos visto aquí, y es con alusión para verte precisamente en tu estreno del papel de Carmen. Ujú. También queremos dar la bienvenida a vuestros personajes. Aquí tenemos a Carmen, a otra Carmen y a Escamillo. Entonces la fábrica de Toacos y la plaza de toros, que está muy cerca de aquí, también están muy felices. Y el cuarto pilar, absolutamente importantísimo en esta mesa redonda, es Joan Anton Recci, que es el asistente, pero no es asistente, es mucho más que asistente, de Calixto Vieito, que firmó esta producción hace 20 años, más de 20 años, para el Festival de Perelada. Y el maestro Recci nos va a desvelar detalles y apuntes para entender esta producción, que es fascinante, pero es también más moderno y más actual que desde hace 20 años, que eso no se ve mucho en la ópera. Yo lo he visto 2 veces, y hace unos días estuve en uno de los primeros ensayos de la ópera, y lo veo más actual y más para hoy en día. Pero el maestro nos va a cantar. No, a cantar. Bueno, también puede cantar, nos va a comentar. No queréis eso, os digo que eso no lo queréis. Hablar sí, pero cantar, y además teniendo estas 3 voces excepcionales aquí conmigo, creo que cantar no va a ser lo mío. Bueno, un poco rápidamente, un poco de contexto. Georges Bizet, el compositor de la ópera, nunca pisó España. Él encontró su inspiración en la conocida novela de Mérimée, que era un hombre. Mérimée sí viajó a España. Incluso en su segundo viaje fue cuando él encontró lo que él quería hacer para escribir su novela de Carmen. Y además coincidió con la fundación en esos años de la Guardia Civil. Entonces ese pulso que vemos en la novela y en la ópera viene de ahí, entre los militares y los contrabandistas. Por el lado musical, Bizet encontró mucha inspiración a partir de la familia Viardot, que eran amigos cercanos suyos, y la mujer, Pauline, compositor y cantante, era la hija de nuestro querido tenor Manuel García, que nació aquí en el barrio de Arenal. Y el marido de Pauline era un muy conocido hispanista francés. Así que eso fue la inspiración de Bizet.
El estreno fue en la Ópera Comique de París en marzo de 1875 y los ensayos habían sido difíciles, la relación con el director de la ópera fue difícil, a no ser muy difícil para Bizet. Y el caso es que las críticas no fueron muy favorables, incluso algunos crueles, y Bizet se deprimió mucho. Era un señor con muchas enfermedades, un alma sensible y frágil, y esto era como no podía con el tema. Y él murió incluso 3 meses después del estreno, tenía 36 años. Y hay una anécdota que se dice en la noche que él murió, la soprano Célestine Galli-Marié, que era la que había estrenado el papel, cantó la función y ella se desmayó después del aria de las cartas, como una especie de premonición. Y Bizet nunca pudo saborear ese éxito que le vino, empezó a venir pocos meses después. Este ópera empezó a viajar por todo el mundo y hoy en día, en cualquier ranking, en cualquier encuesta, Carmen está arriba de todo, junto con Traviata, con Bohème, y es una ópera muy, muy, muy querida. Yo, como Bizet y los compositores, escritores, intelectuales de mediados del siglo XIX, yo tenía una fascinación con Carmen como niña en Canadá, y yo vi varias producciones de la ópera en Toronto, todos se pueden imaginar, todas muy, muy de cartón piedra, pero bueno, me fascinaba. Y yo guardé como un par de regalos muy importantes para mí de niña, que era la muñeca gitana y el toro de felpa. Entonces, cuando yo vine a Sevilla, que son ya hace 40 años o más, para mí la ilusión era de ver cómo es esta ciudad de verdad. O sea, este escenario de tantas óperas, sobre todo Carmen, y si es como se cuenta, y la realidad no me defraudó. Con la Expo, claro, todo esto cambió, Sevilla se abrió al mundo, el mundo vino a Sevilla y se convirtió en la gran ciudad europea que es, con todos sus pros y sus contras. Pero guarda todavía algo de ese perfume, ese sonido. Y me acuerdo saliendo de un ensayo de Carmen, de la Expo, unos días antes del estreno, y era Semana Santa. Entonces me pasó algo muy curioso porque se juntó la emoción de Carmen, que es la representación, la personificación de España para los extranjeros, mucho más que Don Giovanni o Rosina o Fígaro. Carmen es España. Entonces yo salía de escuchar Carmen en el teatro, me encuentro con una cofradía entrando en la catedral, y es que es una especie de esta ciudad que todavía conserva algo o bastante de su luz y su color y su perfume. Así que, bueno, ¿qué te van? Usted también viene de otro país, de Georgia. Sí. Llevas muchos años viviendo en Barcelona, su familia, sus hijos. Debutaste, Carmen, en 2014, Sí. pero antes de eso había cantado bastantes otros personajes españolas, Rosina, Éboli. Cuéntanos un poquito cómo llegó a Carmen y si esos papeles españolas le ayudó o cómo puedes hablar de ser española cuando también vives aquí. Entonces, esto te dará alguna pista también. Sí. Estoy muy feliz de estar aquí en Sevilla, sobre todo cantar el papel más icónica de esta ciudad, de toda la España, como ha mencionado usted. Carmen para mí es un papel muy importante. Yo tengo que decir que siempre querían que yo había cantado Carmen antes, pero yo siempre quería un poco como aplazar mi debut de Carmen porque quería entrar en este papel, en este mundo de Carmen más preparada posible. Antes de debutar Carmen, yo canté, estoy todavía cantando el papel de Rosina, quien también una
chica sevillana, yo siempre veo gran conexión entre Rosina y Carmen, y pienso que ha sido una buena preparación para mí cantar Rosina para Carmen. También otros papeles españoles como Éboli, como Cherubino, yo pienso, siempre digo que en vida sí que soy georgiana, pero en escenario a menudo soy española. Y siempre, también siendo muy pequeña, siempre tenía esta gran afección, se dice, por España, por cultura española, y no sé, me siento verdaderamente feliz de vivir aquí, porque después Georgia, yo imagino que imaginaba que un país bueno para mí vivir, que era España. Por eso estoy muy feliz que estoy cantando Carmen en todo el mundo. Estoy llevando Sevilla en mundo, pero es primera vez que mi Carmen vuelva a su ciudad de Qué nacido. bonito. Y eso es una cosa mágica para mí, porque cantar Carmen en su ciudad, donde cada mujer tiene en sí misma un parte de Carmen, porque cómo hablan, qué gestos hacen, yo siempre veo algo de este personaje. Sobre todo ahora a Carmen, cantar esta producción de Carmen, que es moderna, me gusta mucho, porque Carmen no tiene un periodo, no tiene una ubicación geográfica, o no tiene... Carmen es una mujer que pueda vivir en cualquier siglo. Por eso yo pienso que esta producción de Vieto Ricci es muy interesante en sentido cómo son Carmenes de hoy, cómo se sientan, qué hacen, Sí. qué sentimientos llevan en sí misma. Y Sandra, como española de Alicante, para usted esto también es un momento importante, no solamente de debutar Carmen, pero debutarlo aquí en esta ciudad. ¿Cómo llegaste a este momento de sentir, ahora sí quiero cantar Carmen? Y si está de acuerdo con lo que dice que de que la Carmen se ve en todas partes, ¿La Carmen como ópera o como personaje. como personaje? Bueno, yo evidentemente esto es un regalo, ¿no? Porque ya poder hacer Carmen es un regalo, pero hacerla en Sevilla, pues, y siendo española, es como, hola, me ha tocado la lotería, ¿no? Entonces estoy viviendo el momento, pues me estoy divirtiendo mucho, lo estoy viviendo apasionadamente. Luego la producción me gusta muchísimo, porque claro, hay una parte actoral que para mí, yo siempre lo digo, es fundamental. O sea, no concibo el cantar por cantar. Yo había debutado Carmen en una sustitución rápida en un semi-stage, pero cuando la retomé para hacerla en Sevilla, me di cuenta de todo lo que no había hecho, de todo lo que quería hacer, no solo vocalmente, sino actoralmente, ¿no? Y de las cosas que, claro, cuando haces algo muy rápido, sí, el resultado fue bueno, pero no pude hacer un trabajo profundo. Tuve que ir corriendo, sustituir y bueno. Y ahora, bueno, me siento que estoy en ello, estoy madurando el personaje. Gracias muchísimo a Rechi, muchísimo, porque creo que es como me ha dado como un patrón para el resto de Cármenes que van a venir. Realmente es una verdad. Entonces, cuando tienes la verdad actoral contigo, ya lo demás es más fácil, ¿no? Es verdad, tener esta primera experiencia con esta producción y con Es con una este maravilla. reparto, pues eso también es verdad. Claro. Y ya lo tienes Luego, enfocado para siempre. claro, lo que decía Keteban, yo lo dije en una entrevista, que todas las mujeres tienen un poco de Carmen dentro.
porque desgraciadamente muchas mujeres nos sentimos o nos hemos sentido maltratadas por hombres en la sociedad actual, ¿no? Y no solo eso, también tenemos pasión, sentimos pasión, nos enamoramos, lo vivimos mejor, lo vivimos peor. Todo eso son partes de Carmen que todas llevamos ahí, ¿no? Y bueno, pues igual que te van, encantada. Luego tengo un aliciente también, que tengo tengo buenos amigos en el cast, tanto mío como en el de ella, y nuevos que hemos hecho, ¿no? Y eso también te da como, ¿sabes? Ese cariño se agradece, es maravilloso. Sí, se hace una piña, ¿no? Exacto. Una familia, juntos. Ahora con mascarilla y separados, pero una piña. Bueno, Simón, usted sí ha cantado esta producción. Además, no solamente esta producción, pero que fue su estreno como Escamillo. Sí, Y sí. era un papel que usted quería desde hace mucho tiempo y como hemos visto, ustedes son cantantes que esperan. Entonces, usted esperó y lo cantó en Bogotá, esta Con producción. esta producción, sí. Bueno, yo Escamillo, desde que empecé a cantar, que yo empecé muy joven, con 19 años, era un papel que siempre me ofrecían. Sí. Y bueno, al que mi maestro Alfredo Kraus me decía que no hiciera hasta los 35 años. Le iba a preguntar. Si Me lo su ofrecieron a maestro- los 34 esta producción y la acepté hace 10 años ya. Y ¿Él te dio algún consejo? siempre, Bueno, siempre. siempre. En cómo afrontar. En el repertorio, más que nada. Sí, porque es un Porque papel complicado. es un papel bajo, corto, bajito, es sí. un papel corto, pero muy fuerte vocalmente, muy dramático para un niño de 20 años. Entonces, Es verdad. y bueno, a los 34 ya dije que sí y acepté hacer esta producción precisamente en Bogotá, y a partir de allí la he hecho. Casi cada año hago algún Escamillo. Pero otras producciones. Otras producciones, claro. Sí. Sí. Y- La de Roma, y- que tenía que venir aquí inicialmente, también la hice en Roma. Y su escamillo cambia dependiendo de la producción, me imagino. Claro ¿no? que sí, mucho. Sí, sí. Este escamillo de esta producción es más verídico, más realista, más actual Sí, y más actuado también. Sí, Muy sí. fuera del... Es un torero, está claro, etcétera, pero es diferente de las otras producciones, digamos, más clásicas y más estáticas. sí. Bueno, y tanto de hablar de producción, creo que ahora tenemos que pasar la palabra al maestro Recci, que ahora usted ha estado en más de 30 teatros con esta producción. Sí. Así que cuéntanos unos detalles, un aviso de navegantes de qué es lo que tenemos que estar preparados, porque desde luego esto habrá salido en la prensa y por cosas que estamos leyendo estos días, esta producción no es una producción cartón piedra, ni muchísimo menos. No, yo creo que un poco el otro día en la rueda de prensa Javier, el director del teatro, comentaba una cosa que a mí me parece que tiene todo sentido del mundo, y es que no puedes poner en el escenario del teatro un decorado de cartón piedra de la Plaza de Toros de la Maestranza o de la Fábrica de Tabacos, teniendo los originales justo al lado, ¿no? No tiene mucho sentido. Hombre, yo decir que me parece que es una Carmen, me parece que es una de las mejores producciones, no de Carmen, sino de ópera que yo he tenido la oportunidad de ver y en la que he tenido la oportunidad de trabajar. Me parece una absoluta obra maestra y lo puedo decir porque no la firmo yo, la firma Calixto Vieito. Me parece que es realmente una lección de lo que tiene que ser la ópera, que es teatro musical, que es un poco, pues eso, un paso más allá en un lenguaje teatral junto con el de la música y el canto, y que es un espectáculo completo. Yo soy un gran fan de esta producción, me parece que funciona muy bien, que funciona mucho con la obra y que además para nosotros tiene el aliciente de ver una Carmen muy española, cuando nosotros sabemos que es un título, como tú has comentado, que se hace mucho, pero que se hace muchas veces de una forma muy superficial y basada mucho en el cliché de lo que es español. Nosotros lo llamamos la Carmen de la bata de cola, ¿sabes? Que
que es un poco, y que nosotros sabemos que es falso, que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces intentamos hacer una Carmen muy española, pero española auténtica. Intentamos hacer una Carmen de frontera y haciendo un trabajo, como te decía, actoral muy importante con los cantantes, y ellos están como muy, muy implicados. Una versión moderna y una versión muy actual. Hablábamos contigo de que es una producción que cuando tú la ves te parece realmente inconcebible que tenga más de 20 años. Parece que fue creada hace muy poco tiempo, porque todos los temas que trata son muy actuales, desde el papel de Carmen, de cómo tratamos a las mujeres en la sociedad y qué visión tenemos de las mujeres, y si las dejamos realmente ser libres y vivir como ellas quieren, sin ningún tipo de prejuicios, sin ninguno de verdad. Al tema del maltrato con Don José, que no es tratado como un héroe romántico, sino que es un maltratador, es un hombre que le dice o eres mía o de nadie, o conmigo o te mato, que es un poco algo que desgraciadamente vemos tanto en los periódicos todos los días, y que es una lacra para esta sociedad. Y después todo el tema del contrabando, de la inmigración, de la sociedad más desfavorecida, un poco de la violencia que se ejerce en la sociedad contra los más desfavorecidos un poco, y contra la mujer en especial. Entonces son temas que toca, que son muy actuales, que fueron, que estaban en la producción original, que fue una producción que se avanzó un poco a su tiempo, y que hacen que cuando la veas ahora pues sea de rabiosa actualidad, ¿no? Y Es un además, espectáculo. Fue su segunda. Fue su segunda solamente producción, su segunda exacto. producción, pero tenía esa visión mirando más allá, y yo creo, no lo sé, pero creo que puede ser la producción más conocida Sí, de hombre, es Calixto. la que se ha hecho más por todo el mundo, eso por descontado. Como tú decías, más de 30 teatros la han Sí. programado y la siguen programando, y sigue funcionando, y no tienes la sensación de que sea un trabajo que tenga esos años, ¿no? La ves como muy, muy actual. Él solamente había hecho Il Mondo de la Luna antes, y este fue su segundo título operístico cuando lo hizo para el Festival de Perelada, y yo creo que, bueno, que sí, hicimos un trabajo, todo el equipo artístico, muy, muy a fondo, y siempre durante todos estos años la hemos cuidado mucho todos nosotros, desde Calixto a todo el equipo artístico, la hemos mantenido un poco, porque además nos recordaba mucho. Sentimos realmente un cariño por esta producción, la cuidamos porque, bueno, nos recuerda esa época en que empezamos, y en que Y hubo viajes, ¿no? hubo viajes. Sí, nosotros hicimos un viaje de preparación cuando empezamos a preparar la producción. La preparábamos en Barcelona, y entonces fuimos a los escenarios donde sucede la ópera y donde sucede la novela. Estuvimos en Sevilla, naturalmente, la fábrica de tabacos, la plaza de toros, un poco los diferentes barrios. Estuvimos en Ronda, en toda la sierra, porque la novela, gran parte de la novela sucede en la sierra de Ronda y en Málaga. Y luego cruzamos el estrecho de Gibraltar, fuimos a Tánger, y luego por tierra de Tánger a Ceuta. Y un poco ahí se nos iluminó un poco el universo que queríamos mostrar en el escenario, con todo este tema como te decía, de un universo de frontera, de una Carmen de espacios abiertos, como una especie de road movie, ¿no? Un poco se nos iluminó cuando hicimos todo ese camino entre Tánger y Ceuta, y en Ceuta encontramos un poco todo este universo que se refleja en la puesta en escena, desde el universo militar, porque en Ceuta está la Legión, a todo el universo del contrabando, porque allí precisamente de eso pues está Marruecos, y hay pues un paso en las dos direcciones, un poquito de todo. Y entonces pensamos que era, sin situarla concretamente en Ceuta, no es que pase en Ceuta, pero sí que la inspiración viene un poco de todas esas cosas que vimos. Y viendo las noticias de estos días, de todo lo que pasa en Ceuta, etcétera, pues te das cuenta de la rabiosa actualidad que tiene esta producción, precisamente, Sí. ¿no? Y además eso habrá sido un mensaje de la producción, el hecho de que todo está al exterior. Sí. Que no estamos en la taberna de Lilas Pastas. No, Todo es... Esto para Calixto era un elemento muy importante, que es una historia, como te decía, de frontera y de libertad, y para él era muy importante no situarla en un espacio cerrado, sino hacerla
en espacios abiertos. Entonces, Sí. por eso pasa todo en espacios exteriores y la taberna de Lila Spastia es un coche, pues eso, que Lila Spastia aparca a las afueras de las ciudades o de los pueblos, abre su maletero y empieza a sacar bebidas y vende, que es una cosa que se puede ver mucho hoy en día, pues desde los que venden melones, a venden fruta, a venden alcohol. Y en este caso, pues sí, es esta especie de taberna de Lila Spastia. Nos parecía que encerrar a Carmen en un espacio cerrado, siendo una historia de libertad, era un poco un contrasentido. Sí. Y Ketevan, ¿usted ve un desarrollo en el personaje de Carmen? Estoy hablando de que en las heroínas hay un abanico de tipos de heroínas y hay algunas que evolucionan, que cambian durante su ópera, Norma o la misma Evelyn. Y luego hay otras que son igual, principio hasta el final, Mimi. O se podría decir Carmen, porque ella nace como mujer mujer de libre espíritu y no cambia. O sí, o sea que a lo mejor tenemos una idea que es demasiado simple del personaje, ¿no? ¿Usted ve alguna evolución, o sea, la personaje de Carmen? Es una buena pregunta, gracias. Yo diría que en personaje de Carmen no hay evolución. En personaje de Carmen, cada su entrada es una mujer diferente. Sí. En Habanera, nosotros veamos Carmen totalmente diferente Sí. que es en Seguidilla. Después en Chanson Bohemienne, después en Aria de las Cartas. Pues yo pienso que por eso el papel de Carmen, el personaje de Carmen es muy interesante porque no se aparece nunca en la misma manera. Ella es siempre diferente. Sí, que siempre tiene esta idea de libertad, que ella tiene que hacer que ella quiere. Nadie no puede controlar a Carmen. Pero no puedo decir que veamos un cambio, evolución de personaje. Nosotros, Pero yo la pienso- música sí marca, la música marca un poco ese cambio, como usted ha dicho, las tres áreas, cada área es distinta. Sí, Entonces la mujer vamos viendo distintas caras, a lo mejor no evoluciona, pero tiene distintas caras. sí, vemos siempre distintas partes de esta mujer. Por Sí. eso es así interesante, por eso cada mujer ve a sí misma en Carmen, porque Sí. ella tiene así muchas caras Sí, que algo tenemos común siempre con ella. sí, sí, sí. Y Sandra, cuéntanos. Estoy bastante de acuerdo. Creo que Carmen es una mujer que sí que tiene durante toda la ópera la libertad, el amor, la pasión y el hago lo que quiero porque quiero. Soy una mujer libre. Pero es verdad que también Carmen lo que tiene es la sorpresa. O sea, Carmen es sorprendente. Entonces, cada área y cada escena de Carmen es distinta, su estado anímico. Sí que hay un poco de, diría yo, de evolución en su enamoramiento o en su atracción hacia don José. Hay una atracción física, sexual muy grande que desaparece totalmente. O sea, Carmen en el tercer acto no quiere ni verlo, porque está harta de él, porque es un pesado. Entonces, en las cartas ella ve la muerte de cerca y siente la muerte de cerca y ahí Carmen es un poco más vulnerable. Y luego en el cuarto acto es totalmente vulnerable porque es que sabe que la va a matar. Es que hay un momento que ella siente que él está detrás y sin ver qué pasa, siente que la van a matar y muere. Sí. Entonces sí que hay esa pequeña evolución, aunque muere con valentía, porque podría darse la vuelta y salir corriendo, pero Bizet quiso que se quedara, ¿no? Ahí. Entonces yo creo que esa pequeña evolución existe, pero la base de libertad, seguridad, pasión y mujer fuerte sigue, ¿no? Hasta el final. Aunque a lo mejor, Joan, Calixto estaba pensando en un poco que ella no muere tan libre como víctima. O sea, que ese final Sí. de ella, Claro. cuando cae y Sí. muere, y tira el anillo,
pero hay un poco de que ella no tiene escapatoria. No es tanto su destino como no tiene escapatoria. Sí, el tratamiento que para Calixto era muy importante, antes lo que he comentado es el tema de realmente, bueno, este tema de la violencia doméstica, sin estar muy acentuado, pero es así, de no hacer de Don José un héroe romántico, sino hacer más la historia de un maltratador. Y yo creo que sobre todo lo importante un poco es hacer que Don José sea el responsable de la muerte de Carmen, que no sea Carmen la que lo provoca hasta el momento en que él la mata, sino que sea la responsabilidad de él. Y Carmen un poco en toda la escena final le dice, haz lo que tú tengas que hacer, si me quieres matar, me matas, y si me quieres dejar ir, me dejas, pero es tu responsabilidad, no es culpa mía. No es culpa mía, no me matas porque soy una mujer libre, me matas porque quieres matarme. Yo no tengo la culpa de nada, ¿no? Que a veces tenemos esta tendencia a culpabilizar a las víctimas en algunos momentos, ¿no? Y Calixto insistía mucho en esto. Tú comentabas lo del anillo, que muchas veces cuando ves las producciones más tradicionales o las históricas, las producciones de los 60, tú ves que ella le dice, este anillo tú me lo regalaste, ¡tía! Y lo hace un poco como una provocación, ¿no? Sí. Y aquí intentamos que ella no lo provoque, que sea realmente él responsable de sus actos, porque es así, porque por mucho que ella lo provoque, por mucho que alguien te provoque, no lo matas, por mucho que te provoque. Entonces, ella no es la ejecutora, sino que ella es la víctima, y que esto quede reflejado un poco en la puesta en escena. Y yo creo que estoy de acuerdo con lo que han dicho ellas dos, ¿no? Que hay un punto de que yo creo que incluso los hombres, ¿no? Podemos vernos reflejados en Carmen, en cómo vives la vida, con libertad de vivir siempre como quieres. Cuando hablo del universo de frontera, no es solo el universo de frontera físico, sino también es el universo de frontera en las emociones. La gente como Don José, que vive a un lado, que no muestra sus emociones, que lo guarda todo para sí, que vives una vida que no quieres vivir, como él la está viviendo en todo el espacio cuando está en el ejército, o una mujer como Carmen, que vive de acuerdo a lo que quiere hacer en cada momento, que es libre expresando todo lo que quiere y cómo quiere vivir su vida, ¿no? Y mucha gente pues que no se atreve a vivir la vida que desearía y que se mantiene pues en relaciones que no le funcionan o que no te satisfacen, y entonces yo creo que todos podemos sentirnos identificados con alguno de los aspectos de Carmen, sea hombre o mujer, respecto a ser valientes en cómo vivimos la vida o no serlo, ¿no? Bueno, pues Simón, como el hombre cantante de la ópera, ¿usted cómo ve esto? ¿Escamillo se enamora de Carmen o es un trofeo para él? ¿Él vive la vida como él quiera? ¿Cómo ve usted la relación de Escamillo hacia Carmen? Bueno, yo creo que Escamillo es un poco como ella, pero en hombre, y entonces, claro, pues como que en la época no pasaba nada, porque un hombre sí podía hacerlo y en cambio una mujer no, ¿no? Él es un torero que triunfa, y sobre todo también en esta producción, pues sería el típico torero que sale en la tele, al que muchas mujeres quieren ir con él para ser famosas también y salir en la tele también, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo siempre digo que el papel del torero en Carmen es el que produce los celos de Don José, que Carmen abandone a Don José para fijarse en el torero y eso. Pero yo siempre digo que Escamillo y Micaela son como personajes que están como un poco fuera de la obra, ¿no? Tienen sus dos momentos y bueno, y ya está, porque la trama normalmente siempre Don José, Carmen y el grupo de amigos. Ahora nosotros de que Carmen, ¿no? nosotros descansamos un poco. También, Porque claro. Por siempre favor. estamos en el Exacto, torero. exacto. El torero, tanto el torero como Micaela, nadie sabe cómo acaban, ni qué les pasa, ni... Bueno, ¿qué hubiera pasado? Si hubieran casado... No, que hubieran durado un mes. Claro, no hubieran durado. Yo creo. Y dice que su papel es un poco más alejado que el papel de Carmen y de José, pero la canción del torero es
triunfa. Casi la música más famosa. Sí, es la de- más conocida, sí, O sí. sea que a lo mejor su papel es pequeño, pero Tiene el el momento de los más conocidos, ¿no? Sí, 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 es verdad, sí, sí, es sí, verdad. sí, sí. Es Yo un solo, es un yo papel solo curioso. añadiría una cosa, y es que Carmen, yo también pienso como Simón, que duran un mes, que al mes, porque son iguales, Son porque iguales. son la otra cara de la moneda. Pues Escamillo es Carmen en masculino, ¿no? Un poco. Pero sí que es cierto que Carmen jamás en la obra, en el libreto, le dice te amo a Don José y se lo dice a Escamillo. A Escamillo, al cabo de poco de iniciar su relación con él, cantan el pequeño dúo justo antes de la parte final, donde ella le dice, Ah, yo te te amo amo. y que me muera ahora mismo si he amado a cualquier hombre como te amo a ti. O sea, le dice que es el hombre a quien más ha amado. Y esto no se lo dice a don José. Es verdad. O sea, que yo creo que ella sí que está enamorada de una forma especial de Escamillo, o ella siente que no ha estado enamorada de ningún hombre de la manera en que se ha enamorado de Escamillo. Lo que pasa es que él es un poco un prenda, ¿eh? Yo creo Claro, que claro. él... Es el típico Sí. ligón, Es el típico torero ligón, sí. famoso que a cada ciudad que Bueno, va. yo creo, a ver, yo no conozco a ningún torero personalmente, conozco a muchos escamillos, pero yo creo que, no sé, que cuando estás delante de un toro debes tener un subidón de adrenalina tan potente que necesitas nuevos estímulos, ¿sabes? Que él, pues eso, necesita conquistar a lo inconquistable, Sí. que en este caso es Carmen, la mujer inconquistable a su alrededor es ella, y está un poco en esa línea de buscar nuevos estímulos, ¿no? Que aceleren su adrenalina como lo hace estar delante de un toro. También es la que se presenta más dura con él, porque él en toda la obra Sí. tiene a todas las mujeres como embelesadas con él, tanto las coristas como los otros personajes. En cambio, Carmen es como... Se hace la dura. Se hace la que dura, y Entonces eso siempre eso atrae funciona. más su atención Bueno. todavía. Sandra, vistas a futuras producciones de Carmen, porque de aquí lo vas a cantar en muchos otros sitios, pregunto por, hay una producción de Florencia que se vio hace muy pocos años. en Creo que donde la vi. Al final, Carmen mata a don José. ¿Usted cómo ve esto? Imagínense que le llaman desde Florencia para hacer esta producción. Pues creo que lo aprovecharía y me vengaría de todos los que me han hecho algo y no me gustó en el momento que lo hicieron. No, a ver, está claro que hay que trabajar y seguramente si estoy libre la haría. Pero para innovar no hace falta salirse de la historia real, creo. Y esto es un cambio radical. Es que, claro, cambiar es como si cambiamos el final de Traviata, ¿no? Y Violeta, en vez de morir, se va con el varón. Sí. Yo qué sé, creo que no hace falta. Lo respeto y a lo mejor, pues dentro de, yo qué sé, 8 meses me veis matando a alguien, a don José, quiero decir. Pero no creo que haga falta salirse así de la historia, ¿no? Ya. No sé. ¿Qué te van? ¿Usted ha rechazado alguna vez una producción? No, yo no he rechazado nunca producciones, pero pienso en esta producción que Carmen es una mujer muy fuerte. No necesita matar Claro. para enseñar sus fuerzas. Yo pienso que esta ópera vive ya mucho porque el personaje de Carmen es así fuerte, es así interesante. Ella puede hacer las cosas que mujeres antes no podían. Por desgracia, todavía tenemos mujeres que no pueden hacer que quieren. Por eso a ella no falta ninguna fuerza. Matando otra persona, yo pienso que no añadimos una cara interesante a ella. Ella ya está Carmen. Ya. Muy bien. Bueno, tenemos algunas preguntas de la asociación. Como estamos así muy modernos, mandaron las preguntas de antemano al WhatsApp del presidente Ignacio Trujillo, que me lo mandó a mí. Y tenemos 3 preguntas. Una ya se ha contestado más o menos, pero bueno, la primera es de María Victoria Mota y ella pregunta, ¿esta producción es la misma con las escenas de la bandera de España que no gustaron en otros teatros?
A ver, la producción es la misma y yo creo que se crean a veces falsos conflictos. Yo creo que se crea un conflicto. O sea, yo he leído mucha información en la prensa sobre que suceden cosas con la bandera que en realidad no suceden ni han sucedido nunca. No es que las hayamos cambiado, es que nunca han estado esas cosas en el espectáculo. Entonces creo que hay mucho mito alrededor de Calixto Vieito y de sus espectáculos sin haberlos visto. Hay una bandera española porque el primer acto sucede en un cuartel militar y es española la bandera porque la obra sucede en España. Pues si sucediera en Francia, pues sería una bandera francesa y si sucediera en Holanda, pues habría una bandera de los Países Bajos, ¿no? En este caso, creo que no hay nada irrespetuoso con la bandera. Y creo que se ven cosas peores con la bandera en los campos de fútbol. Peores o iguales, ¿eh? No digo peores, pero me refiero que creo que no hay nada en la producción que digas, no quemamos una bandera. Como he leído en la prensa, he leído que se quema una bandera, que se limpia el suelo del escenario con una bandera española. Nada de eso sucede en la producción, pero no es que lo hayamos cambiado, es que no ha sucedido nunca en la producción, ¿no? Entonces, creo que mucha gente se ha atrevido a opinar sin conocer y ver el espectáculo. No creo que haya nada que pueda ser digno de escándalo con todos estos temas. Entonces creo que, y en todo caso, es una producción teatral, ¿sabes? Que tendríamos que tener la libertad de poder hacer lo que quisiéramos, de la misma manera que el público tiene la libertad de que le guste o no le guste y de ir o no ir a verla, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que no hay nada en esa línea. Y creo que a la gente que venga lo va a ver y creo que le va a gustar si vienes con una visión abierta porque además lo que han comentado ellas es que es la obra, es exactamente la obra de Carmen. Claro, no hay nada y inventado. no hay nada. Bueno, y es una visión moderna de la historia para que la entiendas con la sensibilidad de un espectador moderno. Bueno, Miguel Ángel Benjumea pregunta, en una obra tan conocida, tan popular, conocida tanto por las suites como por la ópera, una obra tan utilizada como fondo en tantas escenas de publicidad, películas, etc., ¿cómo se afronta la interpretación para atraer al público y mostrarse la obra atractiva, emocionante y valorada? Toma. Allá, sí. Bueno, ¿otra podéis... persona quiere contestar Sí, eso? ¿queréis contestar alguno más de vosotros? Bueno, es que yo creo que no hay que hacer más que la obra, porque la obra de Bizet ya lo tiene todo. Entonces, simplemente siendo fieles al texto y a la música, yo creo que la grandiosidad ya se puede ver, ¿no? Sí, y también que cada artista aporta Exacto. su manera de hacerlo, incluso, Su visión. incluso el mismo artista en una función Eso. es diferente que en otra. O sea que Eso es lo bueno eso también. es lo bonito de la ópera, yo creo, que es que ninguna función es igual. Yo creo también que un poco toda la sociedad evoluciona y de la misma manera que el arte de ahora no es el mismo del de hace 10 años, 20 años, 50 años o 100 años, pues la ópera evoluciona y la grandeza de estas obras es que se pueden hacer con esta visión moderna y funcionan y el público y siguen vivas porque son tan grandes que permiten estas lecturas porque nos hablan de historias que todavía nos conciernen. Pero que no hay que olvidar también que el espectador evoluciona, que no es lo mismo pues cómo recibíamos las obras teatrales o operísticas o todo, el espectador de los años 50 que ahora que vivimos en la época de Internet, de la televisión, de Netflix, de las series, que estamos muy acostumbrados a los impactos visuales. Entonces hay que ser consciente cómo el espectador recibe todo eso, que lo recibe de otra manera. Ahora pues todo es como mucho más rápido, más directo y yo creo que sí que tenemos que tener en cuenta eso cuando nos planteamos hacer un espectáculo, para bien o para mal, me refiero, que no es que todo tenga que ser rápido, pero hay que ser consciente que el espectador y cómo recibe la información también ha cambiado. Sí, es verdad, hay mucha competencia ahora. Mucho, y bueno, tienes que competir. Nosotros también competimos pues con Netflix y con todo, Sí. atraer al espectador. Lo que pasa que yo creo que esta producción precisamente
que mucha gente me ha dicho, hay gente que la ha visto me ha dicho, es como una película de Tarantino, es como una película de Ah, pues Tarantino. sí, Y yo tiene digo, un punto, sí, tiene un pues poco sí. ese punto, Sí, digo, tiene es punto. ideal para Sí. gente que tiene, porque antes he dicho que había prejuicios con Calixto Vieito y también hay muchos prejuicios con la ópera de gente que no ha ido nunca a la ópera, que se imagina que la ópera pues es todavía dos personas cantando delante de todo y Haciendo así. moviendo los brazos así. No, la ópera hace cosas como esta, que es una absoluta obra maestra, con un trabajo actoral digno de cualquier película. Sí, entonces vale la pena darle una oportunidad, venir al teatro y ver que la ópera es algo así. Sí, y aquí eso combina bien con su segunda pregunta, cuando dice, considera que la visión de Carmen perpetúa los clichés y tópicos sobre Sevilla y Andalucía. ¿Cuál cree que es la visión de una extranjera culta cuando llega a Sevilla? ¿Considera que lleva en el subconsciente los mitos universales de Carmen, Fígaro, Don Juan? Pues yo creo que Getaban y yo hemos contestado a la parte de las Sí. extranjeras. Pues sí, pues evidentemente lo llevamos dentro. Pero lo de los clichés y los tópicos, eso se bueno, con esta producción no. No. Claro, con esta producción no, y es un poco lo que hablaba antes. Nosotros no hay clichés. queríamos precisamente, yo creo que si tú eres español o de cultura española y te proponen hacer Carmen, pues que no tienes que caer precisamente en esos clichés, porque tú sabes que son eso, clichés, y que en realidad no tienen nada que ver con la realidad, no es una Carmen real esa. De la misma manera que el Don Juan no es un Don Juan real si lo haces también solo como cliché, ¿no? Estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, que Carmen es realmente, que España es realmente Carmen más que Don Giovanni o Sí. más que Rosina. Yo creo que es pues ese emblema, pero nosotros precisamente que conocemos lo que es, no tenemos que caer precisamente en ese juego y tenemos que acercarnos más a una Carmen real, no un mito, sino una Carmen, pues eso, antes que Teban lo ha dicho, que lo que le gustaba es que iba por la calle y veía chicas y decía, mira, esta podría ser la Carmen que yo estoy haciendo, lo verías, y eso es fantástico, pensar que todos estos personajes de la historia de la ópera todavía son reales y todavía nos hablan de cosas que nos importan y nos interesan. Y la última pregunta es de Rafael Cabrera, y él pregunta, la crisis económica se llevó por delante el proyecto de una emblemática Carmen, digna de la ciudad que le inspiró. La crisis sanitaria nos trae una Carmen distinta a la esperada largamente. Si no se hablara de esta producción concreta, me gustaría conocer la filosofía que haya podido animar la creación de una cigarrera, al parecer, tan desubicada de la Sevilla que la vio nacer. Es que yo creo, volvemos un poco siempre a lo mismo, creo que muchas veces nos olvidamos de lo que suponen los personajes cuando fueron creados. Yo creo que esta es la Carmen auténtica, la más cercana de las que yo he visto en el escenario, creo que es la más cercana a lo que Bizet y Mérimée querían explicar del personaje. Me parece que es una Carmen real y no una Carmen en Disneylandia, como muchas veces las ubicamos. Me parece que es un personaje real. Yo la veo y la entiendo, la reconozco y la acompaño en esa historia que vive con Don José, con los contrabandistas, con Escamillo, y me parece que a veces tenemos una idea por el paso de los años y por el peso de la tradición, un poco equivocada de lo que supusieron las obras en su momento, ¿no? Que supusieron bueno, pues que un rompimiento. Por ejemplo, lo que hablábamos antes, pues Carmen fue una obra escandalosa en su momento y muy incomprendida en el momento de su estreno, y el personaje especialmente de Carmen fue muy incomprendido en el momento de su estreno, de la misma manera que lo fue Violeta de la Traviata en su momento, y el empresario le pidió a Verdi que la situara 100 años antes para no tener un gran problema con el espectador, porque era una bofetada que Verdi le daba a los espectadores de la época, haciendo que la cortesana fuera la buena de la historia y fuera la protagonista. A veces nos olvidamos de lo que han supuesto. Yo creo que Carmen
merece contarse de todas las maneras posibles, de todas. Ojalá tuvierais una Carmen cada año y Ojalá. distintas, y una moderna y una clásica, todas tienen cabida, porque la obra es tan grande que todas tienen cabida. Creo que hay que poder verla desde muchos prismas y que todos nos vamos a enriquecer con todas estas diferentes versiones. Pues Teresa Berganza decía que Carmen es la ópera de las óperas, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, entonces para cerrar, porque ya es la hora de comer, o cenar y merendar, una rápida pregunta a nuestros tres cantantes, de estos así tipo concurso. ¿Cuál, Simón, es su momento más importante de la ópera? Si hubiera que escoger solamente uno, como Escamillo, o bueno, o si no Escamillo, ¿cuál es el momento más importante? A ver, yo como Escamillo en general, claro, digo mi área, ¿no? Como Claro. es normal. Pero de esta producción, a mí el momento que me pone la piel de gallina es el dúo final y justo antes, cuando está todo el coro aclamando a Escamillo y de repente desaparecen y se queda un foco con él arrodillado antes de salir al ruedo, con todo lo que eso implica, ¿no? También para él. Esa visión para mí es un momento que nunca olvido de esta producción. ¿Y qué te van? Yo no tengo un momento preferido en Carmen, ¿No? porque para ¿Y mí musical? ¿A lo mejor tampoco. musicalmente? Cada momento, cada nota para mí es una obra maestra. Mm. Porque yo no puedo decir que eso me gusta más o no, porque me gusta todo le sí, llega sí. durante todo. Cuando canto yo, cuando cantan mis colegas, yo amo escuchar esta ópera. Cuando están enseñando otros vengo siempre, porque es una ópera que me da muchas emociones. Qué bonito. Y Sandra, ¿usted tiene algún momento? Pues yo en general, como que te van, la disfruto tanto interpretándola como escuchándola, pero a mí creo que el dueto final, ahí una se deja el alma. Si no se la deja, o sea, es el momento más potente. Y sobre todo en esta producción, porque yo Es potente. tengo que decir que siempre pensaba que más o menos así, pero no podía concentrarme exactamente cómo quería hacer este dúo. Y después trabajar con Rechi he entendido exactamente mis intenciones en este dúo, a pesar que he hecho muchas veces, porque es muy interesante cómo Rechi nos ha ofrecido hacer este dúo. Yo espero que vamos a transmitir mismas emociones que él nos pide a nuestro público. Bueno, yo creo que el público, si había alguien en el público dudando, vamos a ver este Carmen o no, pues ha quedado muy claro, porque musicalmente va a ser maravillosa. La producción, no se asustan, la producción es una producción, como hemos dicho todos en la mesa, magnífica. Entonces el estreno es mañana y les esperamos, y hay varias funciones, así que Carmen sí ha vuelto por la puerta grande a Sevilla. Gracias. Gracias, muchas gracias.